Estamos en directo. Pues nada, buenas tardes a todos. Pues bienvenidos de nuevo a la Escuela Julián Besteiro, porque veo que sois todos caras conocidas. No hace falta que os explique dónde estáis, porque ya lo sabéis de sobra. Yo creo que este ciclo día a día nos está enseñando a todos un poquito. Estamos empezando a conocer y a aprender un poco. Yo, en primer lugar, que yo voy a ser muy breve, pero quiero darle la enhorabuena que hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, por fin, la ley que se aprobó pues hace 15 días. Creo que fue exactamente hace 15 días, en el día de la conferencia, cuando se aprobó, y hoy esperan para hacer las cosas cuando tenemos la conferencia para así poderlo celebrar. Bueno, pues como todos sabemos, yo creo que la convivencia y la democracia que en este país y sobre todo en esta comunidad está tan perjudicada. Yo creo que tenemos que luchar todos porque no nos dejemos avasallar. Yo creo que esta ley reconoce lo que debería haberse reconocido hace muchísimos años. Es todo un éxito. Yo creo que nos tenemos que felicitar y tenemos que luchar para que, desde luego, esperemos que no, pero si vienen los que amenazan con venir y los que amenazan con que se la van a cargar, tendremos que luchar para que, una vez que el esfuerzo que se ha hecho para que salga adelante, bueno, pues que siga ahí. Yo no me entretengo más, ni os entretengo más, porque los que os van a hablar, y el que os va a hablar es el que nos va a explicar todo, nos va a dar un poquito más de los anteriores ponentes. Y lo dicho, muchas gracias por venir, y dentro de 15 días espero veros y que traigáis más gente para que cada día seamos un poquito más. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí a pesar del día lluvioso que tenemos, pero merece la pena. Y yo también quiero darte la enhorabuena porque por fin habéis sacado este proyecto que llevaba ahí tiempo dándose vueltas dentro del Congreso, y creo que era muy, muy necesario. Así que enhorabuena. Y yo creo que tenemos que darle un aplauso. Bueno, gracias por asistir. No voy a nombrar a las personalidades que tenemos aquí, como Timoteo, por ejemplo, que ya es una de las personas entrañables que nos acompaña siempre que puede, siempre que la salud se lo permite. Gracias, por supuesto, a Marina, la secretaria general de UGT. Gracias a Ramón, que está haciendo un gran trabajo en el ayuntamiento, a pesar de todo lo que tiene ahí que aguantar y que padecer. Y gracias, en definitiva, a todos y todas las que estáis aquí. Una mención especial a Antonio Chazarra, sin el que, lógicamente, este ciclo de conferencias no hubiera sido posible. Ya no dirán alguna cosita también. Como no tengo yo nada que decir aquí, más que ni que entretener al personal, lo que voy a hacer es presentar a Valentín García Gómez. Es un extremeño de La Zarza, hijo de jornalero, que en su pueblo formó parte de ese pequeño grupo de chicos, yo creo que de chicos, eso ya me lo corregirás, que pudieron salir de esas situaciones de precariedad que hay en torno al campo extremeño. Es maestro de profesión y gracias a sus buenas notas, siempre y continuamente, eso lo he leído por ahí, obtuvo becas para poder estudiar y poder salir de ese círculo vicioso que supone ese campo extremeño, también en mucha parte el campo andaluz. Y nada, inició sus inquietudes políticas a través del sindicato, de nuestro sindicato hermano, a través de comisiones obreras, donde llegó a ser secretario general regional de Comisiones Obreras de Extremadura. Creo que lo he dicho bien, ¿no? Más o menos. Vale. Le dijo que no a Fidalgo, eso también lo he leído, porque se lo quería traer a la Confederación.
y le dijo que no. Hubo, la verdad es que en el Partido Socialista en Extremadura, bueno, ha militado en muchos sitios, ¿no? Ha sido, bueno, hasta en Almendralejo contactó con el histórico líder local, esto lo leo, del Partido Comunista de España y Izquierda Unida, el marmolista Alberto Asuar, y se convirtió de esta manera en concejal de Izquierda Unida en Lazarte, en el pueblo donde nació. En el 92, al año siguiente, es elegido secretario general de las comisiones obreras de Extremadura y durante 12 años ocupa ese cargo. Te debían querer mucho porque si no fuera por los estatutos de comisiones obreras que limitan los mandatos, seguro que te seguían eligiendo. O sea que la verdad es que ha sido una suerte que haya esa limitación de mandatos porque así te permitió saltar a la vida política y hacer un cambio, no de rumbo, porque yo creo que sindicalistas, lo hemos hablado antes, ¿no? Sindicalistas en arte, te vas haciendo por el camino, vas perfeccionando y al final acabas siendo sindicalista porque no te quitas de esa capa, no te la puedes quitar nunca. Empieza en política en la Asamblea extremeña y llega a ser portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, voy a resumir un poco, en la Asamblea de Extremadura, del año 2011 al 2019. En el 2019, esto ya a través, o sea, con el Partido Socialista Obrero Español. Desde 2019 es diputado por Badajoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y tiene las siguientes responsabilidades. Vocal suplente de la Diputación Permanente, que espero que no te llamen mucho porque esos son los peores momentos siempre. Portavoz de la Comisión Constitucional, vocal de la Comisión de Hacienda y Función Pública, o sea que me ha subido el salario hace poco porque soy empleada pública, vocal de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, adscrito de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, vocal de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, ponente de la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad, sostenibilidad financiera y ponente del proyecto de ley de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético y en materia tributaria. Por si fuera poco, es además el ponente del proyecto de ley de memoria democrática y portavoz de memoria democrática del Grupo Socialista en el Congreso, que es precisamente por lo que está hoy aquí. El título de su conferencia es Memoria y Convivencia, que buena falta hace esa convivencia, por supuesto la memoria, pero creo que tendrás que decirnos un par de cositas sobre esa enhorabuena que tenemos hoy de precisamente la publicación de esta ley que entra en vigor mañana. Así que tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias, gracias Isabel también por invitarme aquí a la Escuela Sindical Julián Besteiro. Es todo un honor para los que defendemos el sindicalismo confederal y las escuelas de formación sindical. La verdad que es todo un honor. Y ya te he comentado muy bien y me ha recordado todas las etapas por las que estoy pasando, que son todas muy agradables, pero como tú bien dices, sindicalista se nace y se muere, y entonces estamos entre compañeros y nosotros siempre somos sindicalistas, estemos luego circunstancialmente y profesionalmente en otras muchas tareas que se pueden estar. Por tanto, cuando me invitaron, me llegó la invitación, siempre pensé que era un auténtico honor. Y así se lo dije a mis amigos y amigas de la UGT Extremadura, que compartimos muchísimas cosas. Pero lo que más compartimos es el 1 de mayo, cuando nos juntamos todos los que hemos ido, porque todos fuimos jóvenes. Y entonces todos los exsecretarios de comisiones obreras y UGT nos juntamos los 1 de mayo para marchar juntos, casi formando una federación de ex-secretarios generales. Ahora tenemos la suerte de tener en Comisión Obrera de Extremadura y en general de Extremadura 2 compañeras. Cuando se jubilen ya seremos un sindicato con representación de hombres y mujeres.
Pero más allá de esto, era una forma de empezar. Hoy es un día muy importante, no solo porque se publica la ley, sino porque vamos a hacer la conferencia en la Escuela Sindical de uno de los actores de la transición española, de la lucha antifranquista y por tanto también actores de esta ley. Y da la casualidad que parece que vais eligiendo las fechas muy bien de las conferencias. Cuando tengamos dificultad en alguna ley os avisaré para que hagáis alguna conferencia de alguna otra naturaleza para que también salgan las leyes adelante. Pero la casualidad ha querido que hoy haya sido publicada la ley en el Boletín Oficial del Estado y lo más importante es que mañana entre en vigor. Hace unos meses no teníamos claro que podía ver la luz. Ha habido muchos impedimentos, muchas dificultades para que la ley vea la luz y por tanto es doblemente satisfactorio que hayamos podido remover todos esos obstáculos. Yo pretendo hacer algunas reflexiones en torno a la ley y en torno a la convivencia, que es muy importante. El título de la conferencia es muy sugerente. Y también pretendo hacer algunas reflexiones para compartir con vosotros y para luego poderlas discutir de algunas batallas culturales que han salido, que han rebrotado y que han tomado otra vez cuerpo al calor de la discusión de la ley. Y que para mí son muy importantes porque son de fondo, son de las que marcaron una época y nosotros no deberíamos dejarlas en el olvido. Me estoy refiriendo fundamentalmente a la transición. Fundamentalmente algunas cuestiones de la ley. Esta es una ley que nació con un ADN socialista, porque era nuestra intención desde antes de formar gobierno poder hacer una ley de esta naturaleza, con esta composición, una ley integral de reparación de las víctimas del franquismo. Más allá de que tiene ADN socialista, evidentemente es una ley que corresponde al compromiso que teníamos con el programa de gobierno de coalición con Unidas Podemos. Y hay que decir que el proyecto de ley que nació en su momento con ADN socialista es un proyecto de ley del gobierno de coalición en el que nos sentimos cómodos los partidos que apoyamos al gobierno y que mejoramos el proyecto de ley inicial con 29 enmiendas conjuntas de Unidas Podemos y el Grupo Parlamentario Socialista. Y eso es básicamente el 99% de la ley. No le quito valor para nada, lo resalto y lo recalco y lo pongo mucho en valor, el proceso de convergencia, de discusión, de diálogo que tuvimos con otros grupos parlamentarios. Pero hay que ser justos con el trabajo que hizo el gobierno de coalición y los grupos parlamentarios con las 29 enmiendas que sirvieron de base para hacer luego otras enmiendas transaccionales con otros grupos que nos permitieran llegar a la mayoría suficiente para aprobar la ley. Pero como ha habido mucho ruido en torno a la ley, yo pretendo hoy en estas reflexiones que todos tengamos claro y todas tengamos claro lo que la ley es en sí, cómo se ha desarrollado, cómo la hemos elaborado, para que el ruido no nos impida valorar bien el contenido de la ley. Porque como hubo tantísimo ruido en su tramitación, ha habido partes de la ley que son fundamentales, que han pasado desapercibidas para la sociedad en general, incluso para la opinión pública y publicada, han pasado desapercibidas, como tuve ocasión de señalar en el debate el 14 de julio en el Congreso. Y esta ley tiene todas las características que tienen las leyes europeas, porque engarza perfectamente esta ley en nuestra memoria con la memoria democrática europea. Era una demanda de las Naciones Unidas, de algunos de sus organismos, y también hemos aprovechado el nacimiento de leyes autonómicas de memoria para mejorar la ley de 2007. Cuando la gente pregunta, ¿pero por qué una ley de memoria democrática si teníamos la ley de 2007? Porque necesitábamos perfeccionar la ley de 2007. Porque necesitábamos mejorar la ley de 2007. La ley de 2007 fue una ley muy importante, por ser la primera que abordaba desde el punto de vista jurídico la memoria y sobre todo la reparación jurídica
no económica, que ya empezó antes, pero sí la jurídica de las víctimas del franquismo. Pero esta ley es una ley integral que pasa a ser no solamente como la de 2007, una ley de reconocimiento y reparación de víctimas del franquismo, sino que es una ley integral. La segunda característica que tiene esta ley es que es una ley que viene a cerrar el resquicio que dejó abierta la transición. La transición es la obra colectiva más importante que ha hecho la sociedad española en los últimos 200 años. No ha sido fácil en la historia de España los periodos liberales y democráticos. No fue fácil el nacimiento del liberalismo en España y desde luego no fue fácil abrirse paso las ideas liberales y progresistas en este país. Y mucho menos haber tenido procesos, tiempos estables para la democracia. Por tanto, esta ley nace precisamente con un hilo conductor desde la transición, desde la ley de amnistía y la ley y la Constitución española, hasta un hilo conductor político desde la transición, la ley de amnistía, la Constitución, hasta la ley de memoria. Y esta ley de memoria viene a cerrar ese resquicio que dejó abierto y era la reparación definitiva, integral de las víctimas. Lo logramos con esta ley tarde, sí, ya lo reconocemos, pero era necesario y lo hemos hecho. Lo que más me gusta destacar de esta ley son dos cuestiones por encima de todo. Sé que conocéis la ley a fondo y por tanto no entraré en los detalles, pero me gustaría poner en valor cuestiones que no han salido en el debate público, pero que la ley contiene. Los dos aspectos más importantes que tiene la ley es que establece como política pública y por tanto le mandata a los poderes públicos, a todos los poderes públicos que sean y ejerzan el liderazgo de la búsqueda de los desaparecidos y por tanto que se ocupen como política pública de la exhumación de las fosas y por tanto recuperen a los desaparecidos para entregárselos a las familias y darles digna sepultura. Es una diferencia fundamental con la ley de 2007. La ley de 2007 avanzó mucho, pero es verdad que dejaba en manos un tanto voluntaristas, siempre muy agradecidos a las asociaciones de memoria, que dejaban en manos de los ayuntamientos y en manos de las asociaciones fundamentalmente la tarea de la recuperación de las fosas. Hemos dado un cambio radical a esta cuestión y ahora es una obligación del Estado, de todo el Estado y por tanto de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales. Y es una obligación, por tanto, para todos los poderes públicos, para el poder legislativo, para el poder ejecutivo y para el poder judicial. Y el segundo aspecto que más me interesa destacar y que ha pasado absolutamente desaparecido, desapercibido, es que tengo aquí unos nombres que a todos nos suenan, pero que en el imaginario colectivo de la sociedad española no. Margarita Nelson, diputada por Badajoz. Neus Catalán, Mariluz Morales, Julia Álvarez Resán, Josefina Arrillado. Podría seguir con miles de nombres de mujeres, muchas. Podría seguir con muchos nombres de mujeres que no están en el imaginario colectivo de la sociedad española. Podría seguir con las 400 mujeres, más de 400 mujeres españolas que estuvieron en la resistencia francesa, con las miles de mujeres que estuvieron en los campos de concentración, con las decenas de miles que tuvieron que verse obligadas al exilio, con los centenares de miles de mujeres que fueron encarceladas, los millones de mujeres españolas que sufrieron en silencio doblemente en su casa la represión por ser mujeres socialistas, ugetistas, comunistas, republicanas, demócratas en definitiva, y por ser mujeres de otros hombres, madres de otros hombres, abuelas de otros hombres que también lo eran con esas ideas. Tenían una doble represión y teníamos la obligación moral, ética de esta sociedad de reconocer el papel que las mujeres hicieron en la lucha contra el franquismo
y por la democracia, porque no lo habíamos conseguido todavía. Y ese es uno de los hitos y de los logros que tiene esta ley, que ha pasado absolutamente desapercibida y que nosotros no queríamos que así sucediera. Y ahora, a partir de ahora, en el frontispicio de los que lucharon, de las personas que lucharon por la libertad en este país, estarán los hombres y las mujeres. Queremos recuperar la memoria de las mujeres para que, igual que tenemos que profundizar y mejorar en la memoria de todos los hombres, que muchos de ellos sí son conocidos, podamos hacer una memoria integral de hombres y mujeres que lucharon por la democracia y que mantuvieron la llama de la democracia durante los 40 largos años de la dictadura. Esos son los dos aspectos más importantes que tiene la ley. Luego la ley recoge por primera vez recoge una condena, un repudio a lo que fue el golpe de Estado del 36, a lo que es la guerra de España y a lo que es la dictadura. Es la primera vez que un texto legal en España recoge el repudio, la condena al franquismo. Y recoge también a todas las personas que tuvieron alguna represión y que fueron víctimas del franquismo. Nos hemos reunido con muchas asociaciones, con unas que son pues más proclives a la ley, otras menos, pero nadie ha podido decirnos que hay algún colectivo que no hayamos recogido en la ley, en el artículo correspondiente a las víctimas. Todos los colectivos, todas las personas que sufrieron algún tipo de represión, los hemos recogido, porque hemos recogido la definición más amplia de víctimas que la Naciones Unidas tiene. Me gustaría también destacar que dentro de la ley hay dos fechas muy importantes para el reconocimiento de las víctimas. La primera de ellas es el 31 de octubre, día que se aprobó la Constitución, el proyecto de Constitución en las Cortes Generales en el año 78, que además coincide con el día en que se aprobó la Ley de Memoria Histórica. El 31 de octubre pasa a ser el día en el que vamos a honrar a todas las víctimas de justicia. Y el 8 de mayo, hemos elegido la fecha del 8 de mayo porque coincide con una fecha emblemática de la memoria europea, que es el Día de las Víctimas del Nazismo y del Fascismo, para honrar a las víctimas del exilio. Las víctimas del exilio tienen una característica añadida, y es que fueron los precursores de la lucha contra el fascismo en España, cuando no había fascismo como tal, pero fue el primer episodio de la Guerra de España, y no solo fueron los precursores de la lucha contra los que luego serían los totalitarismos más despiadados de la historia europea, sino que luego fueron a luchar con los europeos contra los fascismos del centro de Europa. Por tanto, le debíamos también a las mujeres y hombres del exilio un día de reconocimiento. La verdad es que la ley contempla muchas herramientas para dar salida al derecho a la verdad, al derecho a la justicia, al derecho a la reparación. Contempla una serie de medidas para que el deber de memoria sea de verdad garantía de no repetición. En este sentido, la ley es novedosa porque introduce en la ley la obligación de que los currículums educativos aborden de verdad la memoria como un pilar fundamental para extender los valores democráticos dentro del sistema educativo español, pero también como deber de memoria para evitar nuevas repeticiones. Es una de las cuestiones que más hemos tenido que discutir con quienes no están en la misma órbita de lo que es la memoria. Tocar el sistema educativo español es uno de los asuntos más controvertidos que hay en la política española. Todas las leyes educativas han sido muy controvertidas cada vez que ha habido un debate educativo, porque la derecha sabe que el monopolio de los valores democráticos en la escuela pública hace ciudadanos libres, mientras que si no existiera la escuela pública estarían en manos privadas y por tanto
la transmisión de valores lo tendrían más fácil, como en épocas pasadas. Cada vez que tocamos algún aspecto relacionado con la educación pública, el sistema educativo en general, la verdad es que tenemos verdaderas discusiones con la derecha de este país. Y en esta ocasión no va a ser menos. Luego hay, dentro del deber de memoria, varias cuestiones que tienen mucho futuro. Me paro menos en la reparación y la justicia porque conocéis perfectamente la ley y no os la voy a detallar. Pero sí quiero llamar a la reflexión sobre algunas cuestiones. La ley contempla los lugares de memoria. A diferencia de otros países, en este país faltan lugares de memoria. Para que las nuevas generaciones, cuando vayan por la calle, cuando vayan por las ciudades, cuando vayan a una comunidad nueva, cuando vayan a visitar una ciudad nueva y pasen por un edificio, allí haya un cartel que explique que eso es un lugar de memoria, porque allí sucedieron hechos relevantes por la defensa de la democracia y la libertad, como sucede en otros países europeos. Y en este país faltaba. Esto es una de las cuestiones que también, desgraciadamente, ha pasado desapercibido en el debate público y es muy importante. Vamos a eliminar títulos nobiliarios que concedió el régimen dictatorial a todos aquellos jerarcas del golpe de Estado y aquellos apoyos económicos que fueron necesarios para que triunfara el golpe de Estado contra la República. Vamos a eliminar todos los símbolos, emblemas, callejeros, etcétera, etcétera, de quienes apoyaron el golpe del 36 y no merecen en un Estado democrático tener ningún reconocimiento público en un callejero, en un lugar público o en un lugar privado de asistencia pública. Nadie puede tener un lugar de honra y homenaje, aunque sea privado, si está abierto al público, y mucho menos en lugares públicos. Por tanto, todas estas cuestiones van a quedar absolutamente determinadas en la ley, mientras que de aquí para atrás nos ha costado un poco de esfuerzo y trabajo llevarlo adelante con la ley de 2007. Por último, va a haber un lugar de resignificación especial, que es el antiguo conocido como Valle de Caído, a partir de ahora conocido como Valle de Cuelgamuros. Va a haber una resignificación absoluta y va a ser uno de los lugares de memoria más emblemáticos que va a tener España, porque el gobierno está empeñado en que así sea. Luego me gustaría reflexionar con vosotros en otro orden de cosas. Luego podemos entrar a debate de lo que queráis sobre las cuestiones que estoy planteando. Pero me gustaría plantear también algo que ha habido en el debate que ha quedado un poco oscurecido por el ruido, y es el derecho a la reparación. La ley contempla el derecho a la reparación y para ello se establece una comisión de estudio, una comisión técnica que haga una auditoría de todas las reparaciones que ha habido para tener claro cuál es el grado de reparación. Pero porque nos hagamos una idea, porque aquí siempre tenemos algunos extremos que nos llevan a distorsionar el debate. ¿Podemos decir que hemos llegado tarde a la reparación jurídica de las víctimas del franquismo? Sí, sin duda, nadie lo puede contraponer a esa afirmación. ¿Hemos llegado tarde a la reparación? No. Hay gente que piensa que vamos a reparar económicamente a las víctimas del franquismo a partir de ahora. No. El Estado español ha estado reparando a las víctimas del franquismo desde el principio de la democracia. Fueron los gobiernos de la UCD los que empezaron a hacer alguna reparación y fueron los primeros gobiernos socialistas los que hicieron un desarrollo mucho más amplio de políticas de reparación. Pero para que nos hagamos una idea y ajustemos a la realidad lo que han sido las políticas de reparación, España ha reparado a más de 600.000 víctimas del franquismo, ha hecho una inversión de recursos públicos a favor de los represaliados de más de 22.000 millones de euros. Lo digo porque no es ni mucho ni poco, pero es lo que ha habido de reparación y es bueno que lo conozcamos para que podamos participar en los debates con conocimiento de causa. Porque hay gente que piensa que en este país nunca se hizo nada por la reparación a las víctimas del franquismo. Y hoy en día los presupuestos generales del Estado todavía recogen ayudas para 18.000 personas
víctimas del franquismo. Es decir, que no es que hayamos acabado en la reparación, sino que una reparación continua todavía en los presupuestos generales del Estado del año 2022, en el 2023 que estamos discutiendo. También hay una partida presupuestaria destinada a 18.000 personas que todavía son beneficiarios de esas ayudas. Igual que no vamos a empezar, ni empezamos con la ley de 2007 ni ahora con las exhumaciones. Las exhumaciones, no de una manera rigurosa y científica y ordenada y con participación de expertos y con participación judicial, se empezaron a hacer con los primeros ayuntamientos democráticos. Todos conocemos casos de ayuntamientos democráticos que en la primera legislatura hicieron exhumaciones. Lo que esta ley sí hace es, además de declararlo como política pública, es dotarlos de un presupuesto, dotarlos de un plan de actuación y dotarlos de un horizonte cierto para acabar con los desaparecidos. Es ignominioso que España sea el país europeo con más desapariciones por violencia y sea el segundo país a nivel mundial. Hay muchos estudios que apuntan a la posibilidad de que haya 100.000 o más de 100.000 españoles desaparecidos. Pero es verdad que el paso del tiempo, más de 80 años, que el deterioro de las condiciones en las que fueron abandonados los cuerpos de los represaliados, fondos de minas, al lado de los ríos, de los arroyos, las cunetas y en otras muchas circunstancias, va a ser muy difícil que se puedan recuperar esos 100.000 cuerpos de los que hablan muchos estudios. Cuando llegó el gobierno de Pedro Sánchez, cuando Pedro Sánchez llegó al gobierno y estableció de nuevo en el organigrama del gobierno la Dirección General de Memoria Democrática, lo primero que se hizo fue un estudio serio, riguroso, científico, de cómo estaba el mapa de fosas y de qué horizonte teníamos por delante para afrontar. Se hizo un plan especial de choque en aquel momento y hoy en día podemos decir que se está desarrollando un plan cuatrienal que recoge la propia ley con anualidades. El año pasado eran en torno a 11 millones, este año son en torno a 14, los que la Secretaría de Estado de Memoria dispone para todas las actuaciones, pero fundamentalmente el grueso va dirigido a exhumaciones. Bueno, pues estamos en el entorno de que podamos recuperar 25.000 de esos cuerpos en distintas fosas, aparte de los que ya se han recuperado y aparte de los que están en el Valle de Cuelgamuro, y podemos estar en el horizonte temporal de una legislatura o legislatura y media en el que podamos recuperar lo que los científicos dicen que podemos recuperar en torno a los 25.000 cuerpos. Es decir, en el horizonte de una legislatura o legislatura y media, este país podría haber recuperado a todos los españoles desaparecidos que pueden ser recuperados. Sería ponerle la guinda definitiva, cerrar definitivamente esa herida que tanto nos sangra y que son las fosas de los desaparecidos en la dictadura. Y sería además lo que definitivamente haría que los que perdieron la guerra la acaban ganando con el paso del tiempo. Porque las guerras no se ganan porque se tengan más cañones, más munición. Las guerras se ganan si se tienen causas justas. Y es verdad que los que perdieron la guerra tardaron mucho tiempo en recuperar la victoria, primero con la Constitución y definitivamente cuando seamos capaces de recuperar todos los cuerpos. Pero ese es nuestro horizonte temporal y esa es nuestra victoria final. Es nuestra contribución, nuestra deuda ética que tenemos con las víctimas del franquismo que tenemos que saldar y que nuestro compromiso es que en una legislatura y media como mucho, podamos conseguir este objetivo, que es un objetivo francamente loable. Y por último, quiero trasladaros algunas reflexiones que han salido anexas al debate de la ley de memoria, pero creo que para una organización de izquierda como el PSOE, como la Unión General de Trabajadores, como los sindicatos de este país, como los partidos de izquierda de este país, que fueron actores principales
la transición y en la lucha antifranquista no deberían pasar desapercibidas. Son batallas culturales que si se pierden no se recuperan. Y son batallas culturales que hay que dar permanentemente. Mirad, voy a contar lo que hizo Alianza Popular para que tengamos claro, porque el paso del tiempo hace que lo olvidemos y las personas más jóvenes no lo vivieron. Entonces hay que recordar, pero sobre todo hay que hacer pedagogía didáctica de lo que son los procesos políticos. La transición no fue un proceso modélico, porque no lo fue. No fue un proceso en el que las cosas fueran sencillas, pero fue un proceso político en el que los actores que lo vivieron dieron lo mejor de sí, fueron generosos con la historia de este país y además hicieron una cuestión que es muy complicada y hay que valorar siempre positivamente. Y es que gráficamente carceleros y encarcelados se dieron la mano, pero lo difícil es que le dé la mano el que estuvo encarcelado al que era carcelero. No es difícil que le dé la mano el carcelero al encarcelado. La generosidad política, histórica, es del encarcelado que le da la mano al carcelero. La izquierda fue el encarcelado que fue generoso en ese proceso histórico para que España llegara a tener una democracia consolidada, europea, de primer nivel mundial. Esa es nuestra historia. Estoy en la casa de uno de los actores de ese proceso, que fue la Unión Federal de Trabajadores. Y el PSOE, y el PC, y comisiones, y la izquierda cultural de este país. Y tengo la impresión, personal solo, pero tengo la impresión, de que de tanto ejercitar la democracia, se nos ha olvidado el papel que jugamos. Se nos ha olvidado, o por lo menos hemos dejado en segundo plano, de contarle a la gente más joven lo que la izquierda hizo en este país en la transición. Y de tanto tener que hacer muchas cosas, porque los sindicatos tienen que hacer permanentemente muchas cosas. Y es verdad que todo no se puede hacer a la vez, y los partidos tenemos que hacer muchas cosas, y todos tenemos muchas cosas. Y en la era del Internet todos estamos enganchados al Internet, pues no encontramos espacios de reflexión para decirle a las nuevas generaciones lo que fue el proceso político de la transición. Y a esas resulta, pues ahora hemos tenido una batalla cultural del siguiente tema. Por la derecha, ahora aparecen los que no estuvieron como arquitectos de la transición. Alianza Popular, cuando se discutió la ley de amnistía, tenía 16 diputados. Hubo 18 abstenciones. 16 eran de Alianza Popular. Pocas semanas después se firmaron los pactos de la Moncloa. Hubo unos pactos económicos y unos pactos políticos. Los pactos económicos, ¿quién los firmaron? Todos. Los pactos políticos, ¿quiénes los firmaron? Todos, menos Alianza Popular. Y un año después, esto fue en el 77, un año después, en el 78, llegó un proyecto de constitución a las Cortes Generales y se votó en el Congreso. Alianza Popular tenía 16 diputados. 8 votaron a favor. 3 se abstuvieron. Y 5 votaron en contra. Con una minoría del País Vasco. Fueron los únicos votos en contra que tuvo la Constitución. ¿Quién se acuerda de qué votó Alianza Popular en la Constitución? ¿Quién se acuerda de qué hizo Alianza Popular en la transición? Nadie. ¿Por qué? Porque no lo contamos. Y entonces los que hace 40 años estaban más cerca de la reacción que de la democracia, que no sabían si estar más cerca de los nostálgicos del franquismo y de los que querían perpetuar el franquismo o estar con los aperturistas que querían un régimen europeo democrático. Tenían dudas, tantas dudas que se partieron a la mitad. Tantas dudas que el partido de los 7 ministros franquistas pues, se dividió a la hora de votar la Constitución. Bueno, pues ahora, 40 años después, no pueden venir a ser los arquitectos de la transición y de la Constitución española. No pueden venir a pedir carnet no solo ya de demócratas, sino de constitucionalistas. Se ha llegado a decir en el Congreso que el Partido Socialista había abandonado el bando de los constitucionalistas, como si
no pasará nada por decir estas cosas, ¿no? Pues yo creo que nosotros tenemos la obligación, al calor del debate de la ley de memoria democrática, porque, como decía antes, tiene un vínculo inexorable con la transición española y la Constitución, y es que tenemos que empezar a explicarle a todas las nuevas generaciones de chicos y chicas que militan o que empiezan a militar en las organizaciones de izquierda qué fue el proceso político de la transición. Y creo, además, personalmente, por lo menos mi opinión personal y la comparto con vosotros, el diario de sesiones del día que se debatió en el Congreso la ley de amnistía es un tratado sin igual de lo que fue la transición española y fundamentalmente de lo que fue el trabajo de las fuerzas de izquierda de este país. Me permito recordaros, los más mayores lo sabéis, porque estáis asintiendo con la cabeza, pero me permito, siempre lo digo, cualquier escuela de formación de cualquier organización de izquierda de este país, con gente joven, debería repartir obligatoriamente el diario de sesiones del debate de la ley de amnistía y leer lo que dijo Chiqui Venegas o lo que dijo Marcelino Camacho por el Partido Comunista y otros también, y el DCD también, y el del PNV también, porque ahí está la esencia de lo que hicieron los partidos políticos en la transición, todos. Hay un retrato exacto de lo que hicieron políticamente unos y otros, de la generosidad que unos y otros aportaron al proceso de reconciliación que fue la transición en este país. Porque si no, conceptos como concordia, conciliación, transición, constitución, empezarán a ser conceptos que la gente asociará a la derecha porque se está apropiando indebidamente, con alevosía y nocturnidad, de lo que la izquierda construyó en este país. Es decir, que la generosidad de los encarcelados está siendo sustituida por la generosidad de los carceleros. Creo honradamente que le debemos a quienes lo hicieron, a hombres y mujeres que pasaron mucho tiempo en la cárcel, mucho tiempo en la lucha antifranquista, tanto tiempo como que cuando la ley de amnistía se aprueba, hay ahora los de la derecha y los de la izquierda que dicen que no sirvió de nada, pero hubo decenas de miles, por lo menos más de 10.000 españoles que salieron de las cárceles y muchas más decenas de miles que vieron cómo la ley de amnistía le recuperaba las cotizaciones sociales que habían perdido en sus largas etapas de lucha contra el franquismo y que eran despedidos continuamente de las empresas. Y por lo tanto, lo que hicieron tantos sindicalistas, hombres y mujeres, en el tardofranquismo no puede pasar desapercibido. No puede caer en la idea de que nos concedieron la derecha, nos concedió la ley de amnistía y que desde la izquierda se diga que no sirve para nada, que no sirvió para nada. Y entonces estamos faltando al respeto a tantos hombres y mujeres que hicieron de la lucha antifranquista lo más importante de su vida, jugándose su patrimonio, su vida, sus familias, y no podemos consentirlo. Y luego tenemos otra batalla cultural con la izquierda que es más adanista, que piensa que todo empieza cuando aparecen en el panorama político de este país. Y esta izquierda periférica, y hay una izquierda periférica y una izquierda nueva, adanista, que piensa que el régimen del 78 fue un cambalache, que la ley de amnistía hay que derogarla porque fue una concesión que le hicimos a la derecha hereditaria, heredera del franquismo. Entonces, esta batalla cultural que decía antes con la derecha también hay que mantenerla con aquella gente que dice que el régimen, que la transición fue un régimen que fue el régimen del 78. No. Aquí el único régimen que hubo en el siglo XX fue un régimen franquista que fue una dictadura. Lo que hizo la izquierda de este país en la transición no es un cambalache. Eso es ofender a los hombres y mujeres que pelearon contra Franco. Dicho hoy desde la comodidad de nuestra situación, que es todavía más indignante, por lo menos a mí me parece. Yo cada vez que oigo en el Congreso de los Diputados decir desde la bancada de la izquierda
que la transición fue un régimen, el régimen del 78 fue un cambalache para que nada cambiara, me revuelvo en el escaño. Me revuelvo en el escaño. Me revuelvo por lo que decíamos al principio, porque yo sigo pensando en sindicalista y sigo pensando desde la izquierda. Y entonces no puedo concebir que desde la izquierda se pueda ofender a tantos hombres y mujeres que aquí en Madrid, en Barcelona, en los sitios donde había movimiento obrero. En los sitios donde no había movimiento obrero nos costaba más. Pero también en Extremadura. También en Badajoz, que teníamos una fábrica, la de Utites, que tenía 1.200 trabajadores. Solo teníamos uno. Pero allí también había movimiento obrero. También había movimiento sindical. No podemos ofender desde las bancadas de la izquierda, desde partidos de la izquierda, a esos miles de hombres y mujeres que lucharon contra el franquismo y que consiguieron derrotarle. Tarde, sí, pero conseguimos derrotarle con la Constitución. Yo, de una de las cuestiones que más satisfecho me encuentro personalmente como persona de izquierda es cuando oigo a los mayores de la UGT, de comisiones, del PC, del PSOE, decir que lo que enterró el régimen de Franco fue la Constitución española. Y lo dicen gente que pasó años de su vida en la cárcel. Y lo dicen con una naturalidad que es pasmosa, porque podían arrogarse algún éxito personal y no lo hacen nunca desde la posición esta que llamamos ahora de postureo, decir yo estuve allí, no. Lo cuentan como un gran logro colectivo. Como un gran logro colectivo la aprobación de la Constitución, que fue el cerrojo de la dictadura. Entonces, cuando uno escucha a estas personas mayores, que además son protagonistas directos de la lucha antifranquista, pues se le revuelve el estómago. Cuando escucha en las tribunas o desde posiciones aparentemente, entre comillas, progresistas, decir que la transición fue un cambalache. Saco a colación estas reflexiones porque creo que es muy importante, por los momentos que está viviendo la izquierda de este país, que hagamos reflexiones de fondo de este tipo, porque son batallas culturales que estamos empezando a perder, le da la sensación, y tenemos que ganar. Si nosotros ganamos las batallas culturales que la derecha nos está planteando y que erróneamente hay algunas batallas que están dando desde alguna izquierda que no nos van a llevar a ningún sitio bueno, nosotros estaremos en mejores condiciones de que este país no vuelva a repetir episodios como los que viene a corregir y a reparar la ley de memoria histórica, y desde luego estaremos en mejores condiciones de que las futuras generaciones de españoles y españolas sean verdaderamente ciudadanos democráticos, ciudadanos críticos, ciudadanos formados y desde luego ciudadanos que no se van a dejar engañar por el revisionismo histórico en el que estamos desde la derecha y desde la izquierda. Porque lo peor que hay es el revisionismo 40 años después. Si es que la transición hace 40 años, pero es que los actores de la transición siguen vivos. Y hay una nueva generación de revisionistas que quieren enterrar lo que esta generación hizo. Y nosotros, que somos los herederos de esa generación en cada una de nuestras organizaciones, tenemos que seguir defendiendo como la etapa más brillante de las organizaciones de izquierda de este país, lo que hicimos entonces y lo que estamos haciendo hoy. Porque lo que hoy le da sentido a lo que hacemos hunde sus raíces en lo que hicieron nuestros predecesores en una época mucho más difícil que la que nos ha tocado vivir a nosotros. Y termino con esa reflexión que puede parecer aledaña, tangencial, pero que es sustantiva del momento en el que está la izquierda de este país y que tiene mucho que ver con haber aprobado la ley de memoria. De verdad que os agradezco muchísimo la atención y a cualquier cuestión que se plantee, duda, debate o lo que queráis. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Valentín, porque creo que efectivamente has puesto algunas claves sobre la mesa que son fundamentales. No solo el conocimiento de la ley, que obviamente bueno, pues habrá que
repasarla para poder desplegarla en todo el espectro que tiene, ¿no? En todo lo que va a poder tener. Y a mí me ha recordado en este repaso de los aspectos políticos realmente de esta ley, que se me han olvidado un par de cosas, ¿vale? Lo primero, que gracias a la Escuela Julián Besteiro y a UGT Madrid, porque colaboran en este ciclo que organizamos desde la Fundación Progreso y Cultura, y es que los agradecimientos se me olvidan a veces. Pero se me ha olvidado también una cuestión muy importante, que es recordar que este sábado a las 6 de la tarde tenemos la oportunidad de ejercer nuestro derecho a la reivindicación de una sanidad pública. Y me lo ha recordado cuando has hablado de la educación pública, de la importancia de introducir en ese currículo público esa memoria, ¿no? La memoria democrática y qué sucedió en esos tiempos que parece que se han barrido del olvido. Uno de nuestros pilares fundamentales del estado de bienestar que se construyó precisamente con esos pactos y con esta Constitución española de 1978, uno de esos pilares, digo, fue precisamente la construcción de un sistema de sanidad público mal llamado gratuito y universal. Gratuito no es porque efectivamente, afortunadamente, se paga con nuestros impuestos. Y de impuestos no hablamos hoy, ¿vale? Ya hablamos otro día para que aprobéis también otra ley. Ya pongo fecha de cuándo va a ser todo esto. Pero sí quería recordar que el sábado a las 6 de la tarde, desde Neptuno, parte esta gran manifestación que además en Madrid es especialmente importante. ¿Por qué es importante? Y viene a colación el tema de la educación, a que me estoy alargando un poco en esta reflexión. Ayer mi sobrino me decía, pues quedamos el sábado. Y mi sobrino de 14 años. Y le digo, pues no puedo porque el sábado tengo manifestación. Ah, ¿y qué vas a pedir? A ver qué toca esta vez, ¿no? Y dice, pero las manifestaciones en estos sitios donde te aprietan mucho y tal. Y digo, uy, no, ¿qué va? ¿Qué te van a apretar? Ojalá nos apretáramos más. Que no cupiéramos por las calles. Pero cabemos por la calle, no te preocupes, vamos por la calle y hay hueco para todo el mundo. Y dice, pero ¿qué es lo que vas a pedir? Pues la defensa de la sanidad pública. Y dice, pero ¿por qué pides eso? Y digo, porque mira, tú imagínate una pandemia como la que hemos tenido, donde se ha garantizado desde el sistema público el que todos pudiéramos tener acceso a unas vacunas. Si no hubiese este sistema público, se hubiesen podido vacunar exclusivamente si hubiese tenido 500 euros para ponerse una vacuna en una clínica privada. Es decir, se iban a morir los pobres como siempre y los ricos eran los que iban a sobrevivir. Esa es la defensa de la sanidad pública. Pero es que la defensa de la educación pública que has hecho, y además tú como maestro y tu profesión de magisterio, así lo has ejercido, ¿no? Es lo fundamental para entender ese sistema crítico que decías y cómo nuestros jóvenes tienen que tener ese sentido crítico de la vida. El analizar, el tener esa capacidad de preguntar, ¿y por qué te manifiestas? A ver, cuéntame esto, ¿qué es esto? Cuéntamelo. Ya me duele a mí que a los 14 años no sepa el niño lo que es la sanidad pública, que también esto, bueno, se está grabando, pero que no se le haya explicado antes su tía, ya está bien, ¿no? Pero bueno, quería eso, recordar que este sábado nos vemos en la calle. Llueva o no llueva, da lo mismo. Y ahora ya sí que doy paso al público. Veo algunas manos. Yo os conozco a casi todos, pero sí os pediría que os presentara porque Valentín a veces bueno, seguro que a todos nos conoce todavía. Empezamos con Antonio Chaparra, que le ha pasado el micrófono. Sí, está. Se puede Mira, Isabel, en primer lugar, Valentín, gracias por tu tono, por tu cordialidad y yo quiero hacer una intervención corta, pero primero quiero que le transmitas un abrazo a Pachi. Yo era amigo de Garo Pachi y que
en nombre y en recuerdo de los pugilistas y socialistas de aquella época, que tenemos que hacer. Luego, en lo que has ido señalando del articulado de la ley, estamos de acuerdo, es total. Tal vez lo que me gustaría es que se fuera un poquito más allá. Por ejemplo, creo que la labor pedagógica que hemos hecho hasta la fecha deja bastante presa. Y cuando ejercemos la autocrítica, vemos que de cara al futuro inmediato hay que hacer lo que no se ha hecho, por lo menos en el grado que debía hacerse en el pasado. Yo creo que aprender de los errores es siempre bueno, y la ley de memoria histórica del gobierno de Zapatero, creo que se ha corregido en aspectos esenciales. Por ejemplo, le dimos la oportunidad a la derecha de matarla por inanición, cerrando el grifo de la financiación. ¿Cuántas tumbas, o cuántas coletas y cuántas tumbas se han esfumado? Pues unas cuantas, pero a costa de enormes sacrificios. No había la implicación de las administraciones públicas. Y cuando empiecen a exhumarse tumbas, cada exhumación de una tumba es un acto de afirmación democrática. Desde mi punto de vista, pongo un pequeño ejemplo. Recientemente se exhumó una tumba en Colmenar Viejo. Colmenar Viejo es una población más bien conservadora, pero donde quedan recuerdos de lo que fue la República de Colmenar y de la lucha. Bueno, pues se ha trasladado a la población un debate simplemente por haber sumado una cosa, y los que estaban a favor, los que estaban menos a favor. Bueno, entonces creo que esa sumación debe ir acompañada de un debate. Por ejemplo, tú eres extremeño, que es una comunidad que a mí me gusta mucho. Ahora he estado unos días en la sur este verano, yo en el VAS, en Cáceres, pero creo que en Extremadura, por ejemplo, le podéis sacar un partido tremendo a ese acto infame de la Plaza de Toros de Badajoz, y merecería que quien pasara por delante tuviera un recuerdo de lo que allí sucedió, porque es que no fueron ni uno, ni dos, ni cuatro los que fueron masacrados, asesinados en Badajoz. Y voy a terminar enseguida diciendo que hay un término filosófico, un aspecto que me interesa, que es el término memoricidio. Y yo creo que la izquierda debería divulgar y hacer hincapié en el memoricidio. Se señala que quienes quieren matar la memoria lo hacen porque les interesa, por ocultar sus acciones indignas y sus crímenes, y es decir, partimos de cero. Es una gran mentira. En la que, bueno, esto ya pasó y ahora partimos de cero. No, partimos de donde partimos con toda la historia detrás, y señalando, y con esto sí que acabamos, el revisionismo. Yo creo que no hemos sido tampoco capaces de denunciar y de oponernos con contundencia a las tesis revisionistas, que son acríticas, científicas, absolutamente inventadas, como el desfile de máscaras con Pelayo al frente de unos días de la extrema derecha, esa España que no ha existido nunca, más que en la
conocidas de quienes organizan esos certamentos. La lucha contra el revisionismo, el mejor antídoto contra el revisionismo, dicho con absoluta sencillez, es la verdad, la información. Y finalizo diciendo que creo que también sería interesante que donde se haga una exhumación o donde haya un edificio que merezca la pena recordar, que eso cuesta muy poco dinero, se levante un centro de interpretación. Un centro de interpretación muy sencillo, muy modesto, pero que señale que aquí hubo esto porque pasó tal cosa. Y bueno, como en las palabras seguidas, termino dándote las gracias por tu habilidad, por tu tono y por tu Francisco Cánovas, por favor. No, paraste. No. Pásaselo a Paco, por favor. Es que desde aquí le he visto primero. Luego venimos hacia aquí. Comparto la valoración de agradecerte ese tono pedagógico, práctico, atractivo que has empleado en un tema complejo como este. Habría muchísimas cosas de las que hablar. Yo voy a referir brevemente a tres. La referencia a la mujer, la referencia a la transición, ley de amnistía y al necesario esfuerzo pedagógico. Muy breve. Me parece que es de justicia el reconocimiento que se hace a las mujeres. Las mujeres republicanas tuvieron una gran incidencia tanto durante la República. Ha habido especialistas que llaman a la República de las mujeres, por la gran conquista de derechos que hubo entonces, durante la guerra, en el frente y en la retaguardia y en el exilio. Pensando sobre el exilio, tengamos en cuenta que en lo que se llama la retirada, la salida masiva de republicanos en la etapa final de la guerra hacia la frontera francesa, que se calcula que cruzaron la frontera unos 450.000 republicanos, de ellos 175.000 eran mujeres mayores y niños. Y bueno, sabemos que lejos de España murieron muchas mujeres trabajadoras, mujeres ilustres también, grandes escritoras, filósofas, científicas, que no pudieron morir. Por tanto, me parece muy pertinente ese reconocimiento. Transición, amnistía. Se olvida, haces muy bien en sacarlo esto porque es uno de los frentes de batalla que tenemos, de quienes dicen que la ley de amnistía fue un churro. Se olvida que esa ley la promovió el PSUV. Los comunistas catalanes fueron los que primero la reclamaron. Que inmediatamente pasó a apoyarla el PC, Carrillo, Camacho y el PNV. El PNV por la variante que había de Viqueta, etc. Y que se van a incorporar en ese proceso el PSOE y la UCD, que después la UCD me queda mal para que se introduzcan los efectos más polémicos. Pero esto hay que decirlo. Hay por ahí un artículo estupendo, largo, del catedrático del País Vasco, de Antonio Rivera, donde con detalle analiza todo el proceso de elaboración de esta ley. Me parece fundamental. Y de la transición, pues coincide contigo. Recientemente en el Ateneo, hace un mes, presentamos el libro de un paisano tuyo, Alfonso Pinilla, sobre la transición, que es un libro extenso, y donde traza la transición como fue, con claroscuros, obviamente, según la correlación de fuerzas que hubo entonces, pero con un resultado final positivo que no se puede cuestionar hoy, como hacen, como dices tú, muy bien algunos analistas. Y por último, el esfuerzo pedagógico que hay que hacer y educativo debe ser importante, porque tenemos enfrente un coro mediático conservador que va a seguir distorsionando la ley y todo lo que esto significa. Hay un grupo potente de editoriales conservadoras que están difundiendo libros como lo decía Boa. Es infame que no llamo historiador, porque ese no es nada, ¿no? Y hay una red de universidades de la Iglesia Católica conservadoras que son los que acogen a los historiadores revisionistas. Eso está ahí. Y si queremos que cuaje esta ley,
que se desarrolle, que tenga un legado democrático progresivo, tenemos que hacer un esfuerzo tremendo, porque los chicos no tienen ni idea y por internet o por las redes sociales se veían todavía más porque circula basura sin criterio. Por eso debe ser una prioridad de ejecución. Muchas gracias, Francisco. Timoteo, Vamos a ver. tienes la palabra. En primer lugar, buenas tardes a los ponentes, tanto a Valentín como a Isabel, y a todos los asistentes que estamos aquí. Es un poquito, pero es muy divertido. He notado mucho la ausencia de Pachi López, porque hace que yo me veo de que estoy aquí en Madrid, se ha perdido Carlos. Porque yo, por cuestión de trabajo, estuve en el año 1972 trabajando en un árbol y sin madre, transporte de Granada. Entonces, yo acudía mucho a ver el árbol de Granita, y además conocí bastante la comunidad, era un amigo de mío. Pero bueno, entonces mi intención iba a ir directa a lo que había visto allí y lo que está pasando. Bueno, voy a centrar lo que se explicar. Es importante recordar a las mujeres que he comentado aquí, Margarita Méndez, Victoria Clínica de Campamón, Laura Sánchez, la prima de mi abuelo, y Lorena Olivares, que 5 mujeres de aquí. No hay que olvidarlas, ¿eh? Yo las conocí siendo niño, porque mi madre me traía una característica de niño, que hizo un militante tío mío, Luis Moreno. Después los Vallecas, y me llevaba al Comité Central de la República. Mi madre ponía riesgo a firmar, eso lo buscaron ellas. Bueno, entonces, la transición. Yo empecé la transición con niños de la guerra, que sí, aquí en Madrid, me pasé por son 4 años casi. Yo conocí a mi padre cuando terminó la guerra, y es triste decirlo. Entonces, en la transición, parte de lo que sufrimos, no solamente lo que sufrimos aquí, los que tuvieron que asignarse por ahí, y asignarse y los que mataron. ¿Sí? El abuelo de mi mujer, que era con esta Jara de Toledo, que era fundador de la Caja Pueblo, de un gente de transición socialista, no sabe lo que pasa. Mira que yo lo movido de mi hijo y tal, pero nada, es triste eso, todavía. Y luego ya, para terminar casi, yo entiendo que la transición no se ha dejado de quitar. Con todo respeto de lo que se está aplicando tú, Valentín, pero yo, mi sentimiento es que no se ha dejado muy bien, porque así nos volvimos muy conformistas. Yo que estuve a punto de ser evacuado a Rusia o a México. Y entonces nos acompañaron, ¿verdad? Margarita Méndez, que era Campamón, Julia Valesano, a Valencia. Entonces mi hermana, que ha muerto hace 2 meses, que tiene 90 años, la otra que vive, la chica tiene 88, yo voy a hacer 86. Entonces no dejaron ni los padres evacuados a Rusia o a México, dijo nadie. Si vamos a evacuar o a México, está Lázaro Cambio, yo creo que lo sigo a entonces, dijo esta Julia Valesano, que era pariente de mi abuelo, era domingo. Venga, se lo vamos a pegar unos vestiditos y a calarse de los días. Y así mi padre a recoger los zapatillos para ti. Es triste tener que decir. Y la gente joven no pone interés porque no es que le gustan las cosas del Montevideo y las terrazas. Con todo respeto, hay gente que también. Hay 2 palabras más. Hay gente que sí que nos interesa defender, pero es que tampoco nos ha dejado defender, no nos ha dejado ni defender, ¿sabes? Entonces yo, me ha costado mucho trabajo, yo venía bien preparado para prepararle a Pachi López. Pachi López, la cosa la memoria de conciencia. Yo que lo he practicado mucho y me ha costado mucho sufrimiento defender. Nada más, gracias y salud a todos los que estéis aquí y nosotros. Muchas gracias, Timoteo. Muchas gracias. Buenas tardes, Timoteo. Yo no conocía a Lázaro Roger, pero sí tuve el honor de conocer a su esposa, a doña Amalia. Por supuesto, lo primero, felicitar a Valentín por su conferencia tan socialdemócrata, si se me permite, tan suave en las formas y tan contundente en los argumentos. Ha sido un placer. Felicitaros, por supuesto, por haber conseguido sacar adelante esta ley. Está claro que ha sido muy difícil, pero lo habéis conseguido. Lo que pasa es que ahora viene lo más complicado. Ahora viene lo más difícil y ahora sí que hace falta que estemos todos, que estéis con los diputados en el Congreso, senadores, cargos públicos, que estemos la militancia del partido, del OGT, de comisiones, de las organizaciones de izquierda, del movimiento ciudadano, etcétera, etcétera. Porque, como bien se ha dicho, es una ley que va a costar mucho poner en práctica porque nos enfrentamos a un adversario muy, muy poderoso. Pero, desde luego, es el paso fundamental
fundamental que necesitábamos, ¿no? Es el paso fundamental y hoy es un día, hoy es un gran día, ¿no? Como consecuencia de la publicación de la ley y que tienen que ser muchos grandes días porque esto no se va a arreglar de un día para otro, somos conscientes, sabemos que va a ser pasito a pasito. Y bueno, por hablar de los lugares de memoria, ¿no? que tú mencionabas y que ahora, pues, lógicamente esto tiene un proceso, esto no se va a solucionar de un día para otro. Pero como yo siempre me gusta poner algún ejemplo de Madrid, pues fijaros en Madrid, ¿no? La Dejes, donde torturaron y asesinaron a tantos y asesinaron a algunos. Es muy conocido lo de Julián Grimau. Lamentablemente es mucho menos conocido lo de Tomás Centeno, ¿no? Que venía a ser el secretario general del PSOE en el interior, ¿no? Cobrador del tranvía, militante de la agrupación de Canillejas, y que se suicidó él allí ante las torturas que estaba padeciendo y para no delatar a sus compañeros. Bueno, pues como los que se suicidaban en Mauthausen arrojándose a la valla electrificada, ¿no? Pues es ante la máxima desesperación. Pues será muy difícil, la Comunidad de Madrid pondrá todas las pegas, dirán que si la Puerta del Sol es un PIB, que lo es, y habrá que solucionar pues todos los problemas, pero claro que ese es un lugar de memoria, como tantos otros en Madrid, que hay que identificar porque la gente los tiene que conocer. Muchas gracias. Buenas tardes, he llegado un poco tarde, soy Nieves, pero me ha gustado mucho lo que he escuchado y quería deciros por una parte que creo que en este momento la izquierda empieza a tener ya más autoestima, quiere subir esa autoestima que la necesitamos y creo que es importante este momento que estamos viviendo porque estas crisis, en lugar de venir como antes con lo que la solución está en la derecha, creo que empieza a visibilizarse, y es muy importante que tiene que haber un proyecto colectivo, efectivamente, no individualista, eso no funciona, y quizá eso es lo que hay que transmitir en la educación, como habéis dicho, que es fundamental, que esos valores, no sé cómo deciros, pero no se aprenden fácilmente, hay que tener una convicción, hay que estar en ello, y efectivamente, hemos estado dando demasiado individualismo a generaciones de jóvenes. Y yo lo sigo percibiendo todos los días en la administración pública donde trabajo. Veo un funcionariado muy egocéntrico, muy basado en su individualismo, en su salario, en su horario cómodo. Y quizá falta ese tipo de liderazgo en la izquierda que tenemos que llegar a tener en las administraciones públicas, porque son el instrumento más importante que tenemos. Y desde el sindicalismo apelo a que se pida ese liderazgo que transmita esos valores de colectivo, de grupo, de trabajo para la sociedad, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y además me apetece contaros una anécdota que me contó mi suegro en relación con la transición, con lo que que era el subsecretario, que era el subsecretario con Angelino Maravilla y vivió la legalización del Partido Comunista, ¿no? Esa anécdota me hace pensar siempre y un poco la línea de lo que has contado. Y es que, bueno, pues llega el momento en el que le llaman del Partido Comunista y le dicen que hay toda una serie de personas que no se pueden presentar a las elecciones porque incumplían el hecho de que tenían antecedentes penales. Entonces, en ese momento él pues tiene que hacer como lo hago y llama a una persona y le pide las fichas, porque entonces estaban los papeles, las fichas del archivo, de esos nombres, le da una serie de nombres, coge las fichas y las guarda en un cajón, las cierra con llave, llama al Partido Comunista y dice, ya podéis presentar. Entonces, esta anécdota muy simplificada, lo que me gusta es que también es verdad que digamos que la transición se tuvo que trabajar de alguna manera para ese proyecto y lo que me preocupa ahora, que hay que mirar atrás, lo que me preocupa es eso, que la gente joven es demasiado individualista en gran medida y nuestro proyecto tiene que ser Esta iniciativa no tiene movimiento de nada. Si no, no oímos. Perfecto, se te oye ya. Muy buenas tardes. Ha llamado Juan. Yo quería reflexionar sobre el aspecto simbólico de estas leyes y el aspecto simbólico de la política. Recuerdo
que la UGT, donde estamos sentados, tuvo un enorme empujón y le hizo ser cuando consiguió muy al principio traer los restos mortales de Largo Caballero. Aquel desfile inmenso por Madrid demostró en sí mismo la fuerza simbólica y la fuerza real de la Unión General de Trabajadores. Bien, imitar o acordarse de esto así no sirve para mucho, pero nosotros como españoles demócratas, como españoles, tenemos algunos ejemplos que convendría traer. Por ejemplo, el presidente de la República, don Manuel Azaña. No es que descanse mal en medio de Francia, envuelto en la bandera republicana mexicana. No, pero sería, y eso es sacar, no de una fosa escondida, pero sí de un sitio en que solo podía estar allí, en que había nazis en la puerta, en que estaban los españoles de Franco intentando llevarse ese cadáver. Bien, no lo consiguieron, pero sí consiguieron que lleve allí, iba a decir viviendo, lleve allí enterrado muchísimo tiempo, y con él el recuerdo, no de la República, el recuerdo de la democracia en España. Convendría hacer un esfuerzo, pensarlo, si es posible, si es bueno traer al presidente, al último presidente democrático a España. El hecho simbólico, porque además hay que sacarlo de una tumba. Ese hecho simbólico tendría muchísima importancia para demostrar que se está en el buen camino, que los españoles que se defendieron frente al nazismo no van a seguir bajo tierra. Van a tener un monumento, en este caso simbolizado por don Manuel Azaña. Gracias. Muchas gracias, no veo más palabras, así que tienes la palabra. Sí, muchas gracias a todos por vuestras intervenciones. Voy a ser breve porque no quiero cansaros en exceso, pero me vais a permitir 30 segundos para contar algo que antes se me pasó. Como ha habido tanto ruido, a mí me gusta hacer pedagogía porque creo que lo más revolucionario es la pedagogía. Ha habido mucho ruido en torno a que si esta ley cuestionaba los primeros gobiernos socialistas, que era una ley para blanquear a algunas bandas contraperonistas. Todas las dictaduras, todos los procesos transicionales, la dictadura no termina en una fecha fija. Los dictadores, los partidarios de la dictadura, no tienen la cabeza en la dictadura y cuando llega la democracia, cuando llega el 29 de diciembre de 1978, por la mañana desayunando en casa nos dicen, pues ya somos demócratas. No sucede así. Los procesos sociales, los procesos políticos son muy complicados, ¿verdad? Todos vosotros lo sabéis y mejor que nosotros no lo sabe nadie. Entonces, ¿qué hemos hecho con esta ley? Pues mira, el ámbito temporal de esta ley es desde el 18 de julio de 1936 hasta el 29 de diciembre de 1978. Ese es el ámbito temporal de la ley. Ahí nos referimos a las víctimas. El día que entró en vigor la Constitución, ahí nos referimos a las víctimas del franquismo. Los 33 primeros artículos que hablan de las víctimas se refieren al periodo temporal que va del 18 de julio del 36 al 29 de diciembre de 1978. Pero la transición española no fue modélica en el sentido de que fue un paseo por el retiro. La democracia, pues por eso decía yo antes que cuando dicen que es un cambalache están faltando el respeto a tanta gente. La democracia aquí se reivindicó, se peleó y se consiguió, pero se peleó. No nos la regaló nadie. No se la regaló a los miles de hombres y mujeres. Es verdad que no eran la mayoría, pero allí estaban centenares de miles de hombres y mujeres peleando por la democracia. Y hubo gente que murió en el periodo transicional. Unos antes del 78, y por tanto antes de la entrada en vigor de la Constitución, están en la mente de todos, no los recuerdo para no extenderme más.
entran dentro del ámbito de la ley y por tanto son víctimas del franquismo y tendrán reparación. Y tendrán memoria, y tendrán verdad, y tendrán justicia. Pero aquellas otras víctimas durante la transición, después del 29 de diciembre del 78, también son víctimas que unas vieron arrebatada su vida, otras fueron apaleadas, otras fueron disparadas, otras fueron represaliadas de una u otra manera por consolidar, en su lucha por consolidar la democracia. Esas personas no son víctimas del franquismo, no, pero son víctimas del proceso transicional de la dictadura a la democracia. Y no podíamos dejarlas sin alguna reparación. Evidentemente no le podemos aplicar la ley de memoria democrática en su integridad, en esos 33 primeros artículos que recogen toda la reparación. ¿Qué hicimos entonces? Lo quiero explicar porque es bueno que tengamos todos los argumentos para defenderla y además para combatir los bulos. En esta función pedagógica que tenemos nosotros, fundamentalmente la gente de izquierda, para explicar esta ley en la aplicación, como decía Ramón, que es lo más difícil aplicarla ahora. Pues una enmienda de Podemos y del PSOE introdujimos con una enmienda que una comisión académica, independiente, de científicos, no de políticos ni de jueces, porque muchos de esos casos fueron juzgados, con sentencias de aquella manera, que tienen sentencias, pero muchas no tienen justicia, porque pueden tener sentencias, pero justicia no, porque estábamos en un periodo donde todo era difícil, en esos primeros meses de la democracia. Bueno, pues en una enmienda de Podemos y del PSOE introdujimos la disposición adicional de 16ª para que una comisión de expertos académicos pudiera valorar y proponer reparación para las víctimas durante la transición. Y en un primer momento lo llevamos el periodo desde el día siguiente a la entrada en vigor de la Constitución hasta el 31 de diciembre de 1982, que era un periodo, bueno, era un periodo transicional. Y luego lo llevamos hasta el 31 de diciembre de 1983. A través de una transaccional nosotros mismos nos reformamos. ¿Por qué? El por qué hicimos esa enmienda lo entendemos todos. Porque hay muchas víctimas, hay centenares de víctimas en el periodo ese transicional que estábamos consolidando la democracia, pero se iba a una manifestación y cuando salía había elementos de la ultraderecha que se apaleaban. Bueno, el caso más emblemático es el de la estudiante Yolanda, que se hace pasar por policías, para los más jóvenes, la secuestran y acaban asesinándola. Pero hay otros muchos casos de gente que disparaban al terminar una manifestación o de gente que era apaleada por grupos de la ultraderecha o por elementos aislados de la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado que todavía eran partidarios de la dictadura. Entonces, esas víctimas tenían que tener alguna reparación. Lo establece la disposición adicional de 16ª. Pero, aunque en un primer momento habíamos dicho que hasta el 31 de diciembre del 82, luego dándole vueltas, porque esta ley ha sido muy discutida y muy pensada, pensamos que alguien podía llegar a la conclusión de que estábamos examinando el gobierno de la OCDE y no queríamos ser sectarios. Porque aquí en la disposición adicional de 16ª no estábamos analizando, examinando con variables democráticas al gobierno. Lo que estábamos haciendo era reparando a víctimas de elementos parafranquistas que todavía querían consolidar el franquismo frente a los que estaban consolidando la democracia. No era un problema de los gobiernos ya habían sido elegidos democráticamente. Estábamos en un Estado democrático formalmente, pero había elementos que no lo eran y eran los que estaban produciendo la vulneración de derechos humanos. Por tanto, para que nadie pensara que lo hacíamos hasta la llegada de los socialistas y el fin de la UCD, lo llevamos hasta el 31 de diciembre de 1983, que ya hay un periodo en el que estaba gobernando el Partido Socialista. Esa es la explicación para que todos la tengamos claro de por qué primero hicimos una enmienda y después, a través de una transaccional, nosotros mismos, no a exigencia de otros, ya sabéis de quién,
lo llevamos hasta el 30 de diciembre del 83. Y no es para amparar a ninguna víctima de ninguna banda terrorista, ni de ninguna banda contraterrorista, ni para amparar a las víctimas de ETA, ni para amparar a las víctimas de GAL. Las víctimas de ETA tienen una ley específica para ellas, para la reparación de las víctimas del terrorismo. Pero no estaba pensado para nada para reparar a las víctimas del GAL, para nada. Terrorismo y víctimas del franquismo no pueden estar en la misma oración, no pueden estar en la misma frase, porque eso es un oxímoron. No pueden, nadie puede pensar que podemos reparar a las víctimas de una banda o de una banda contraterrorista con esa transición, con esa disposición. Esa disposición va para las víctimas transicionales durante la democracia, los primeros años de la democracia, en la que grupos paramilitares, franquistas que todavía querían consolidar y extender el franquismo más allá de la democracia, vulneraban derechos a las personas que estaban defendiendo la consolidación de la democracia. Se me había olvidado, y es muy importante porque han dicho que esto era una exigencia de Bildu, que esto era una exigencia de ETA, que, en fin, como ha habido tanto ruido, es bueno tener todas las explicaciones para que podamos defender bien esta ley. Y luego, rápidamente, algunas cuestiones que habéis planteado que yo comparto prácticamente, porque son reflexiones, bueno, pues muy colectivas, ¿no? Mira, hemos hecho en la LOMLOE, en la reforma de la ley de educación, hemos hecho después en el desarrollo de los decretos de la enseñanza primaria, de la enseñanza secundaria, ahí ya van incluidos, porque estaba en trámite la ley de memoria, ya ha habido en los decretos de enseñanza la implantación de la incorporación de la memoria a esos currículos educativos que se estaban desarrollando después de la LOMLOE que planteaba Antonio. Me quedo con lo de memoricidio. No quiero decir que diré que es tu autoridad, pero me quedo con ello porque es un término que explica bien que el memoricidio puede acabar con la democracia, puede acabar con la convivencia, porque la democracia no se puede asentar sobre el olvido. No, nosotros no somos gente que estemos persiguiendo fantasmas como algunos. Algunos querían hacer una ley de memoria que fuera de justicia penal, para sentar en el banquillo a algún fantasma. Pero es que los victimarios han muerto. Entonces no podemos sentar en el banquillo penalmente a fantasmas. Nosotros hemos hecho una ley de justicia restaurativa, reparadora, pero no penal, porque no queremos sentar a ningún fantasma en ningún banquillo. Nosotros queremos que las víctimas del franquismo tengan la dignidad que merecen, pero el franquismo y los victimarios ya murieron. Le echamos la cerradura el 29 de diciembre de 1978. No perseguimos fantasmas. Hay gente en este país que todavía persigue fantasmas. Nosotros lo que queremos es exhumar las fosas para que todas las personas, para que todos los hombres y mujeres tengan una digna sepultura. Y queremos que tengan memoria. Y queremos que los lugares de memoria, como habéis planteado algunos, sean lugares muy didácticos donde podamos seguir enseñando valores democráticos. Porque el lugar de la memoria, si tiene algún sentido, es para apuntalar los valores democráticos desde el conocimiento, desde la verdad, desde el conocimiento de la historia. Hemos hecho un esfuerzo, lo cuento a raíz de lo que decía Francisco Cánovas, un esfuerzo en cuanto a la didáctica para evitar el revisionismo. Hemos hecho un esfuerzo para proteger la investigación científica. En la ley hay un refuerzo, primero para que la ley de secretos oficiales pueda poner al servicio de los investigadores toda la documentación que hay de este periodo, de esta ley. En segundo lugar, para que los familiares de los victimarios no puedan impedir, alegando que como están muertos por la protección de la imagen, puedan impedir la investigación científica, y abriendo los archivos privados y públicos a la investigación. Es fundamental para que no se abra paso al revisionismo, que hagamos un esfuerzo, primero por el conocimiento y segundo por la investigación. Entonces, como la ley es muy amplia, no he querido antes tampoco referirme a todo ello. Timoteo, en
en política, en los procesos, no se puede dejar nada bien atado. Bien. Comparto contigo la sensación, pero mira lo que decía Franco. Franco decía, lo he dejado todo atado y bien atado. En la historia no se deja nada atado y bien atado. Esto es una pelea de todos los días. Mirad los italianos que pensaban que lo habían atado bien después del fascismo, el gobierno que tienen. Mirad los alemanes que siempre nos fijamos en su espejo de lo que hicieron en los primeros años después de derrotar al nazismo. Bueno, la presencia de fuerzas como aquí ultraderechistas que tienen, es decir, nada se deja atado bien atado. La transición fue un proceso que la izquierda hizo muy bien, pero hay que defender la democracia todos los días. Y como somos gente muy comprometida, pues no nos es extraño que tengamos que defenderla todos los días. El atado y bien atado es nuestro compromiso diario. Es lo que va a dejar atado y bien atado siempre la democracia frente a la dictadura. El día que descansemos, pues probablemente nos irá mal. Pero es que nosotros estamos llamados a no descansar nunca en nuestro compromiso. Saldrá, Timoteo, saldrá porque está en un edificio privado de uso público y la ley lo dice clarísimo. Y mira si es útil la ley, que la familia de Primo de Rivera ya está pidiendo voluntariamente darle una sepultura distinta, que es lo que recoge la ley. Y luego decía Ramón, la sede de la Comunidad de Madrid de la Presidencia. Pues es verdad que la plaza puede ser un bien de interés cultural y está protegido, pero yo veo que en la fachada cada vez hay más placas. La última la pusieron recientemente. Es una ignominia la placa, pero la pusieron recientemente. O sea que se deben poner algunas placas porque yo he visto en el último año una placa nueva. O sea que será un bien de interés cultural protegido, pero allí más placas en la fachada hay. O sea que no lo sé, pero en fin, si hay más placas se podrán poner más, digo yo. Y luego, Nieves, es verdad que estamos hemos pasado distintos momentos. Ahora estamos en un momento de autoestima a la izquierda. La ley viene en un momento bueno. Creo que para que la podamos implementar es fundamental la autoestima y es fundamental que la enseñanza, no la enseñanza desde el punto de vista formal, sino la educación desde el punto de vista de la escuela pública, de las entidades sociales, políticas, sindicales, como la escuela en la que estamos, y la educación de la familia. Si fuéramos capaces de que todas fueran en la misma dirección, seguro que el individualismo no se habría paso. Y luego decía Adolfo que si se podía traer a Zana. Se puede estudiar. Es una cuestión que todos compartimos, que los presidentes de la República Española deberían estar en un lugar preeminente de respeto en España, pero en fin, es una cuestión complicada, pero no te digo que no se vaya a estudiar, tampoco te digo que vayamos a conseguirlo, pero es una iniciativa que es muy interesante. Y termino agradeciéndoles a todos de verdad que hayáis venido. Cuando pase el tiempo, ahora nos acordamos cuando se aprobó la ley de memoria histórica, ¿verdad? Pues cuando pasen unos años yo me acordaré el día que se publicó la ley de memoria democrática en el Boletín Oficial del Estado. Estaba compartiendo con vosotros en la escuela Julián Besteiro estas reflexiones y este rato, y lo recordaré muy emocionadamente. Así que muchísimas gracias por haberme escuchado y haberme dado la oportunidad de compartir con vosotros estas reflexiones. Muchísimas gracias. Antes de irnos, un recordatorio simplemente. Las conferencias a partir de ahora, aunque en el papelito pone que son a las 6:30, van a ser a las 6, porque como se nos hace de noche, vamos a adelantarlas un poquito para no acabar tan tarde. La siguiente es el 2 de noviembre, aquí mismo en la biblioteca.